Imagínate asomarte por un periscopio. El único sonido es el latido acelerado de tu propio corazón. Escaneas el horizonte azul, buscando, y de repente, ¿lo ves? Un coloso de acero y lujo surcando las olas, ajeno al peligro que acecha justo debajo. Un dedo presiona un botón y el mundo explota. Un infierno de fuego y metal rasga el costado de un majestuoso transatlántico, desatando un pandemonio de gritos y caos. Esto no es una película. Esta es la historia real de RMS Lusitania. Un viaje hacia la tragedia que cambiaría el curso de la historia. El 1 de mayo de 1915, el puerto de Nueva York era un hervidero de actividad y emoción. El RMS Lusitania, una de las joyas de la corona de la Cunard Line, se preparaba para zarpar. Era un gigante de su tiempo, un palacio flotante que prometía velocidad, confort y una opulencia sin igual. Sus 4 chimeneas rojas y negras se erigían como símbolos de poderío y confianza en la tecnología británica. A bordo, casi 2000 almas se despedían de sus seres queridos en tierra, llenos de anticipación. Familias adineradas que regresaban a Europa, empresarios, artistas y turistas, todos compartían una sensación de invulnerabilidad. El Lusitania era, según se decía, demasiado rápido para cualquier submarino alemán. La guerra que asolaba Europa parecía un eco lejano. Una noticia en los periódicos que no podía tocar la suntuosidad de sus salones, sus comedores de lujo y sus cubiertas de paseo. Entre los pasajeros se encontraba el millonario Alfred Vanderbilt, quien, irónicamente, había cancelado su pasaje en el Titanic 3 años antes. La atmósfera era de celebración despreocupada, de champán y conversaciones animadas. Nadie a bordo podía imaginar que para muchos este sería su último viaje, pero mientras el Lusitania navegaba majestuosamente hacia el este, en las profundidades oscuras y heladas del Atlántico, otro tipo de embarcación se movía con un propósito mucho más siniestro. El Unterseeboot Vinci, un submarino de la Marina Imperial Alemana, patrullaba las aguas bajo el mando del Capet Lieutenant Walter Schwieger. La vida a bordo del U-20E Ra, la antítesis de Lusitania. Era un espacio claustrofóbico, húmedo y tenso, impregnado del olor a diésel y sudor. La tripulación de 35 hombres vivía en un estado de alerta constante, cazando en silencio, moviéndose como un tiburón en la oscuridad. Su misión era clara y letal al imponer un bloqueo naval a Gran Bretaña, hundiendo cualquier barco mercanchi o militar que se atreviera a entrar en la zona de guerra que Alemania había declarado unilateralmente alrededor de las Islas Británicas. Esta declaración era una respuesta directa al propio bloqueo naval británico, que estaba estrangulando a Alemania. La embajada alemana en Washington incluso había publicado anuncios en los periódicos estadounidenses advirtiendo a los viajeros que cualquier barco que enarbolara la bandera británica o de sus aliados se arriesgaba a ser destruido. Sin embargo, estas advertencias fueron ignoradas por la mayoría, consideradas como mera propaganda o una bravuconada sin fundamento. Pocos creían que Alemania se atrevería a atacar un transatlántico de pasajeros desarmado, lleno de civiles, incluyendo a más de 100 ciudadanos estadounidenses. Dos mundos opuestos, el de lujo y el de la guerra, estaban en curso de colisión, navegando inexorablemente hacia un encuentro fatal frente a las costas de Irlanda. Tras 6 días de travesía relativamente tranquila a la mañana, del 7 de mayo de 1915, encontró a Lusitania navegando a través de una espesa niebla frente a la costa sur de Irlanda, cerca del cabo de Old Head of Kinsale. El capitán William Turner, un marino experimentado, había tomado precauciones, redujo la velocidad y ordenó hacer sonar la sirena de niebla a intervalos regulares. Sin embargo, a medida que el sol del mediodía disipaba la bruma, la visibilidad mejoró drásticamente. Fue entonces cuando, desde el puente de mando del U-20, el capitán Lieutenant Schwieger vio su oportunidad. A través de su periscopio, identificó al gigante de 4 chimeneas. Era un blanco perfecto, grande y moviéndose a una velocidad reducida. A las 2:10 de la tarde, Schwieger dio la orden que sellaría el destino de miles de personas. ¡Torpedo, Frey! ¡Fuego! Un único torpedo G, cargado con casi 200 kilos de explosivos, salió disparado desde el submarino, dejando una estela de burbujas en su camino hacia el casco de Lusitania. El impacto fue devastador. El torpedo golpeó el lado de estribor,
justo debajo del puente de mando. Los pasajeros que disfrutaban de un almuerzo tardío o paseaban por cubierta fueron lanzados por los aires por la fuerza de la explosión. Pero lo que sucedió segundos después fue lo que transformó una emergencia grave en una catástrofe sin precedentes. Una segunda explosión, mucho más masiva y violenta, retumbó desde las profundidades del barco. Esta detonación secundaria, cuyo origen sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy, destrozó las entrañas de Lusitania. El pánico se apoderó de todos. El Lusitania comenzó a escorarse, a inclinarse violentamente hacia estribor. Esta inclinación hizo que lanzar los botes salvavidas del lado de babor fuera casi imposible, mientras que los del lado de estribor, ahora peligrosamente cerca del agua, se llenaron de gente desesperada y volcaron arrojando a sus ocupantes a las frías aguas del Atlántico. La cubierta, que momentos antes era un lugar de paseo, se convirtió en una pendiente resbaladiza hacia la muerte. El caos era absoluto. La gente saltaba por la borda, se aferraba a los restos flotantes o quedaba atrapada dentro del laberinto oscuro del barco que se hundía. Ante los ojos horrorizados de los pescadores y habitantes de la costa irlandesa, el magnífico Lusitania, el orgullo del Atlántico, se hundió en tan solo 18 minutos. La proa se levantó en un último y agónico saludo antes de desaparecer bajo las olas, llevándose consigo a 1.198 personas, incluyendo 128 ciudadanos estadounidenses. El hundimiento de Lusitania provocó una ola de indignación y horror en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Las portadas de los periódicos mostraban caricaturas de soldados alemanes con bebés ensartados en sus bayonetas y titulares que clamaban por justicia. La muerte de tantos civiles, incluyendo mujeres y niños, fue vista como un acto de barbarie intolerable. Aunque Alemania argumentó que Lusitania era un objetivo legítimo porque transportaba municiones y otros materiales de guerra para Gran Bretaña, una afirmación que el gobierno británico negó vehementemente en ese momento. La opinión pública estadounidense se volvió abrumadoramente en contra de Alemania. El presidente Woodrow Wilson, que había luchado por mantener a Estados Unidos neutral en la Primera Guerra Mundial, se enfrentó a una presión inmensa para actuar. Envió una serie de notas de protesta a Berlín, exigiendo una disculpa, reparaciones y el fin de la guerra submarina sin restricciones contra barcos de pasajeros. Aunque Alemania accedió temporalmente a estas demandas para evitar la entrada de Estados Unidos en la guerra, el daño ya estaba hecho. El Lusitania se convirtió en un poderoso símbolo de la crueldad alemana y en un grito de guerra. Recuerden, el Lusitania se convirtió en un lema de reclutamiento increíblemente efectivo tanto en Gran Bretaña como más tarde en Estados Unidos. El evento sembró las semillas de la intervención estadounidense, aunque pasarían casi 2 años antes de que Estados Unidos declarara oficialmente la guerra a Alemania. En abril de 1917, el hundimiento de Lusitania fue el catalizador decisivo que inclinó la balanza de la opinión pública y preparó a la nación para el conflicto. La tragedia había transformado un conflicto europeo en una causa estadounidense. Hoy, más de un siglo después, los restos del RMS Lusitania yacen a 93 metros de profundidad, a unos 18 kilómetros de la costa de Irlanda. El Pecio, declarado tumba de guerra, está en un estado de deterioro avanzado, pero sigue siendo un poderoso recordatorio de aquel fatídico día. Las expediciones al lugar del naufragio, como las lideradas por el explorador Robert Ballard, el mismo que encontró el Titanic, han revelado un barco partido y destrozado, y han reavivado el debate sobre la carga secreta de Lusitania. Investigaciones posteriores y el análisis de documentos desclasificados han confirmado que, de hecho, el Lusitania transportaba millones de cartuchos de munición para rifles, así como espoletas y otros materiales de guerra no explosivos. Esto da credibilidad a la afirmación alemana de que el barco no era simplemente un inocente transatlántico de pasajeros. Sin embargo, la causa exacta de esa segunda y misteriosa explosión sigue siendo un enigma. ¿Fue la ignición de polvo de carbón en los búnkeres vacíos? ¿Explotaron las municiones que transportaba? ¿O había algo más? Algo que ambos gobiernos, el británico y el estadounidense, querían mantener en secreto. El misterio de la carga secreta añade una capa de intriga y conspiración a la tragedia. Pero más allá de los debates históricos y las especulaciones,
El legado más perdurable de Lusitania son las vidas que se perdieron. Monumentos en Kinsale, Irlanda y en otras partes del mundo honran la memoria de las 1.198 víctimas. Sus historias personales, las de familias enteras aniquiladas, las de los héroes que intentaron salvar a otros, son el verdadero corazón de esta tragedia. El Lusitania no es solo la historia de un barco hundido, es una lección sobre la delgada línea entre la paz y la guerra, sobre cómo las vidas de personas inocentes pueden quedar atrapadas en el fuego cruzado de las naciones y como un solo acto de violencia puede alterar el destino del mundo para siempre. Su eco resuena todavía hoy, recordándonos el terrible coste humano de la guerra. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la historia. Si te ha interesado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos documentales. Nos vemos en el siguiente video.